Son las 7 de la mañana, 40 minutos acá en la FM. La reforma tributaria propuesta por el gobierno y que se está empezando a debatir en el legislativo es una reforma que tiene muchas aristas. Y una de las más importantes y la que genera mayor preocupación es los efectos que tendría sobre los emprendedores. Los emprendimientos de tecnología y otro tipo de sectores en nuestro país han sido motor económico y por supuesto generador de millones de empleos en nuestra nación. Los expertos en este tipo de emprendimientos han hecho un análisis sobre las consecuencias de la reforma tributaria que consideran sería desastrosa, por lo menos destruiría los incentivos para crear emprendimientos en nuestro país. No es una noticia menor, no es una conclusión menor. Está con nosotros una de las personas que más conoce de emprendimientos, que más metida está en emprendimiento en el país. Felipe Santamaría, cofundador y manager de Rockstar. Felipe, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos, muchas gracias por la invitación y un gusto poder acompañarnos. Felipe, ustedes han hecho un análisis, han recogido los resultados de un análisis de esta reforma tributaria y el impacto que tendrían los emprendedores. ¿Cómo golpearía a los emprendedores del país, señor Santamaría? Sí, la verdad es que esto sería un golpe muy fuerte para los emprendedores del país existentes y sobre todo para los que quisieran empezar una empresa en los próximos años. Como sabemos, una empresa o un emprendimiento es un proyecto a 10 años, que en los primeros años y sobre todo en las empresas de base tecnológica, es un proyecto a 10 años en el cual puede salir o no puede salir, el índice de fracaso es muy alto, pero los emprendedores tendríamos que empezar a pagar impuestos sobre ese potencial éxito desde el año 1, lo cual hace que obviamente las cargas tributarias, tanto a título personal como empresarial, son extremadamente altas y por ende esas valoraciones, les llamamos así al valor total de la compañía, esas valoraciones futuras proyectadas, se empezarían a pagar desde el día 1 cuando eso todavía no es una realidad. Eso las mata, es decir, los saca del Totalmente. juego. Es decir, nadie hace un cálculo como emprendedor de que la plata que recoge para sacar adelante su negocio de entrada va a perder el 10%. Exactamente. Esa plata generalmente uno le propone un proyecto a un inversionista en el que le dice, mire, yo tengo esta idea, esta necesidad en el mercado y vamos a atacarla, vamos a construir algo para solucionar este problema. Eso va a ser un periodo de 10 años, más o menos. Y necesito esta plata para poder lograrlo y cuando esto sea una realidad, pues hay una participación accionaria de cada quien. Eso es lo que uno le propone a un inversionista y esto pues ese capital se va directamente para pagar nómina, para crecer el equipo, construir una tecnología, salir al mercado, estrategias, todo lo demás, y perder el 10% desde el inicio no es atractivo ni para el emprendedor ni para el inversionista. Doctor Santamaría, buenos días. Yo quisiera pedirle que nos ayude con los números. Por 100 pesos que se gana una empresa, ¿cuánto tiene que pagar de impuestos entre los impuestos nacionales, el patrimonio, renta, IVA, los locales y luego con la doble tributación y el dividendo a los inversionistas? De 100, ¿cuánto le queda al Estado y cuánto le queda a los inversionistas? Totalmente, mira, digamos, en el caso de la venta, nosotros podríamos estar teniendo fácilmente impuestos y tributaciones dependiendo de los sectores, dependiendo de, obviamente, el tipo de tributación y todo lo demás, digamos, minucias que no es un número plano, pero más o menos podríamos estar pagando de la facturación algo así como un 20% en un promedio generalizado. Hay casos más altos, hay casos más bajos, pero en general va por ahí. Y el problema ahí es que estas empresas, cuando uno está en esa fase de crecimiento, uno no está dejando utilidad, sino está perdiendo todo el tiempo plata, o pues si miramos las cuentas. Entonces empezar a pagar desde el inicio, pues es un disparo en un pie, porque al final uno puede estar vendiendo, pero esa plata todo se está yendo en reinversión para seguir creciendo, contratando equipo, planes comerciales y demás. Y ahora a la parte de la distribución, ya cuando llega a haber utilidades con los inversionistas y demás,
estamos hablando que fácilmente puede estar sobre un 30% lo que se termina quedando el Estado si llegamos a lograr materializar ese sueño, vamos a tener que estar pagando toda esa suma. Señor Santamaría, le saluda William Calderón. En la columna de Thierry Weiss en El Tiempo dice una reforma antiafrodisíaca. Cuenta justamente lo que usted nos está detallando hoy, es cómo los inversionistas pues se van seguramente a abstener de crear nuevos negocios por una reforma, o si llegase a pasar una reforma en estas condiciones. ¿Qué creen que está pensando el sector, los creadores de empresa, de negocios en el país, señor Santamaría, ante esta circunstancia? Los dineros que tienen o que pensaban invertir en Colombia mejor los ponen en otros negocios fuera del país, se quedan quietos un tiempo. ¿Qué cree que va a pasar en la práctica? Totalmente, ese es un punto fundamental, lo que va a terminar pasando en la práctica, y es lo que ya ha venido pasando, es que los emprendedores colombianos vamos a tener que salir a otra jurisdicción a constituir nuestras sociedades a la hora de crear una compañía, y pues digamos que todo ese capital, dividendos y demás a quedar fuera del país. ¿Por qué? Porque hoy en día Colombia no es atractivo tributariamente para un empresario. Entonces, generalmente se van a jurisdicciones como Delaware en Estados Unidos, o incluso Caimán, Panamá, Canadá, en Europa también varias jurisdicciones son más favorables. Hoy en día está pasando una cosa que pareciera contraria, porque es que la realidad en el mercado, o las empresas colombianas y fundadas por colombianos después de Rappi, de Avi, varios casos de éxito que tenemos a nivel internacional hoy en día y muy recientes, los inversionistas internacionales están supremamente atraídos por los emprendimientos colombianos, pero se las estamos haciendo muy difícil para venir a Colombia a invertir. Entonces, mientras el mercado natural está creciendo y siendo atractivo para el mundo, y Colombia tiene un real potencial en industria, por ejemplo, de emprendimiento tecnológico, acá en Colombia con esta reforma estaríamos terminando de matar las posibilidades de hacerlo dentro de Colombia. Felipe, y todas estas inquietudes, pues ustedes, digamos, aparte de compartirlas aquí a través de los medios de comunicación, se han acercado al ministro de Hacienda, han podido un poquito a ver si recapacitan, por ejemplo, en ese hecho en particular, a las comisiones, a los congresistas, ¿han tratado de llegar a ellos? Sí, la verdad que llevamos en una campaña maratónica, un intento de poder sentarnos a hablar y a dialogar con ellos a través de la ANDI, de las cámaras, a través de diferentes instituciones. Pues estamos tratando de todos actuar unidos y hablar y poder tener una vocería para que nos podamos sentar a hablar y también explicar el tema de los impedimentos de esta reforma tributaria, al menos en este tema. Hemos tenido buena recepción, nos han al menos abierto las puertas y se está programando una conversación, una mesa de trabajo para este tema, que esperamos que pueda salir y podamos realmente mostrarles nuestros puntos, nuestros análisis, porque ha habido varias entidades, no solo Rockstar, sino todas las entidades que tienen que ver con el ecosistema, que han hecho estos cálculos, estas presentaciones y diferentes análisis de esta reforma y lo que podría implicar para Colombia. Señor Santamaría, la reforma tributaria que en este momento se está discutiendo en comisiones conjuntas de Cámara y de Senado, que ya se está patinando en el Congreso, que lleva mensaje de urgencia, tiene 70 artículos. ¿En qué artículos se lesiona digamos, estas ideas de emprendimiento? ¿En qué artículo es el que más le preocupa que realmente lesione todas estas ideas de inversiones que usted se refiere en esta entrevista? Totalmente. En este momento no tengo acá a la mano el numeral específico, pero el tema puntual que más preocupa es la base gravable, utilizar la base gravable de la valoración implícita de las compañías, porque la valoración implícita tiene un gran tema y es lo que mencionaba al principio de esta conversación.
Nosotros hoy en día les proponemos a los inversionistas, y nosotros como inversionistas desde Rockstar, pues nos proponen es un negocio a futuro, una proyección, y pues valoramos más o menos el valor total de esa gran empresa que podríamos llegar a construir, sí, pero de acá a 8 a 10 años. Sí. Hoy en día lo que se está haciendo es que antes no es por el valor nominal de las acciones y de la compañía, sino se va a hacer por el valor intrínseco, lo cual quiere decir que si nosotros nos juntamos a crear una compañía en los próximos 10 años y proyectamos que el valor de las acciones podría ser, no sé, $10 millones el total, y yo como inversionista pongo $1 millón, querría decir que tanto emprendedores como inversionistas tendrían que declarar y pagar impuestos sobre la participación o la propiedad de las acciones que tenga, en este caso sobre 10 millones. Si yo como emprendedor estoy empezando y en este caso son $10 millones de valoración, pero hacia futuro, yo tendría que empezar a pagar desde el año 1 esto en mi renta, como si yo fuera propietario, por ejemplo, si fuera el 20-30%, pues de 200 o 300 mil dólares, lo cual me tendría que pagarlo como el patrimonio. Claro. Año tras año. Es que ahí está clarísimo, El problema acá es esto del valor intrínseco. El valor intrínseco, doctor Santamaría, es usted hace una compañía, reúne a 5 amigos y dicen, vamos, no sé, a fundar una compañía de chocolatinas. Y esta compañía de chocolatinas, cada uno de nosotros va a poner $1 millón. $1 millón, entre los 5 son 5 millones, pero nosotros creemos que el valor intrínseco de esta compañía en unos 10 años va a ser no 5 millones, sino $100 millones. Y a usted, teniendo en cuenta lo que está diciendo la reforma tributaria sobre el valor intrínseco, le va a cobrar impuestos desde el día 1 de su compañía sobre los $100 millones, que es el valor intrínseco de la compañía. Es ponerle un valor que todavía no tienen las empresas desde el día 1. Nadie va a querer, primero, invertir en Colombia y número 2, fundar una compañía en Colombia. Porque aparte de eso, usted como individuo, no como compañía, sino como individuo, tiene que pagar impuestos. O sea, poner a trabajar la plata en Colombia a partir de esta reforma tributaria es perder dinero desde el día 1, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y adicionalmente, si estamos, para nosotros es peor aún, porque incluso el nivel de riesgo de este tipo de compañías es bastante alto. A nivel mundial, el 90% de las compañías, por ejemplo, startups de tecnología, emprendimientos de tecnología, terminan fracasando después de 5 años. Entonces podría llegar a darse la situación en múltiples casos que yo empiece a pagar impuestos por las acciones o por el valor futuro de mis acciones durante los primeros 5 años y terminar fracasando. Es decir, no hace parte de mi patrimonio y en realidad nunca lo ha hecho. Porque yo creo que también esto es un poco de formación y muchas veces lo más fácil y lo que pasa en los medios especializados en emprendimiento y demás. Entonces sale la nota de prensa, no sé, pongamos un caso famoso, Platzi, levantó de inversión $60 millones. Entonces, pues creemos que eso es un montón de capital y que esa empresa es supremamente valiosa y que prácticamente le está sobrando la plata. Y la realidad, pues, es que esa plata es para planes súper agresivos de internacionalización y demás, y probablemente la empresa todavía esté con riesgo de fracasar, uno, y con altos gastos y pérdidas todavía mientras se ejecutan ese capital. Entonces, al final es empezar a pagar impuestos por un sueño. Sí. Interesante, Luis Carlos. Pagar impuestos sobre un sueño era un poco a lo que nos referíamos, que es como cobrarle impuestos a una idea. Pero visto de otra manera, señor Santamaría, ¿no sería sincerar los modelos de negocio de los emprendimientos? Dícese que un emprendedor solamente se vuelve empresario cuando se formaliza y empieza a pagar impuestos. Totalmente, lo que pasa, sí, totalmente de acuerdo. El problema es los emprendimientos pagan impuestos y pagan muy altos impuestos en la operación, toda la carga tributaria para operar una compañía. Acá estamos hablando sobre el impuesto sobre el patrimonio,
que igual uno en la operación y paga todo bajo lo legal, pero sobre el patrimonio es un impuesto muy alto desde el inicio, y los modelos financieros realmente para poder construir compañías de rápido crecimiento, que puedan expandirse rápidamente y que sean escalables, son modelos financieros, o los modelos se construyen sobre los primeros años vamos a pérdidas. Nadie quiere acá utilidades en los primeros años. Lo que queremos es tener más velocidad, reinvertir todo lo que nos entre e incluso capital externo vía inversión para poder tomar esa participación del mercado más sólidamente, y ya cuando ya estemos en el año 10, 12, ahí sí somos una empresa sólida y ahí sí empezamos a repartir utilidades, a hacer lo que tengamos que hacer. Pero mientras tanto lo que se está proponiendo, digamos, desincentiva completamente el querer crear una empresa. Pues terrible. Terrible esto, doctor Santamaría. Es Felipe Santamaría, cofundador y manager de Rockstar. Esto es una consultora en acompañamiento de inversiones en empresas de energía, agroalimentación, tecnología emergente. Todos los emprendimientos quieren ser Rockstar y trabajar con el doctor Santamaría, que nos está dando una entrevista a esta hora aquí en la FM. Muchas gracias por darnos esta entrevista, y ojalá el gobierno entienda que esto es matar los emprendimientos, matar la generación de empleo, matar a la clase media en Colombia. Gracias por darnos unos minutos, muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos, a usted y a toda la mesa, y bueno, esperemos que podamos sentarnos a trabajar con el gobierno, porque lo que queremos es remar todos para el mismo lado.